Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Fontes lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos, de reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000, de lo que es el milagro económico de Majaguas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram, como Julio Riobó. Ahí tiene el código QR en la parte inferior derecha de su pantalla. Lo puede escanear y me sigue en mi canal en Telegram. Fíjese, la noticia de esta semana ha sido el periplo que realiza el presidente Nicolás Maduro a las distintas entidades de nuestro país para participar en el acto de juramentación de los gobernadores que han obtenido la victoria el pasado 25 de mayo. Recuerden que de 24 gobernaciones, 23 pertenecen al gran polo patriótico. El presidente ha estado en distintas entidades, en Sucre, en Aragua, en Nueva Esparta, y ahí, bueno, he escuchado las propuestas que tienen ahora los gobernadores electos y también ha dado como unas líneas estratégicas de lo que tiene que hacer cada gobernador para ser exitoso. Entre esos también ha mencionado el tema de menos escritorio, más territorio. Es decir, de esos gobernadores electos, diputados y consejos legislativos, no estén en una oficina de 4 paredes con aire acondicionado, sino estén en la calle junto al pueblo. También, desde la semana pasada se ha conocido la noticia de la detención, no al menos de 20 personas que han estado vinculadas a plataformas digitales para atacar la economía venezolana a través de un boicot, con el tema del dólar paralelo. Eso lo vamos a hablar con nuestro invitado, quien es economista, con un posgrado en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Constanza, en Alemania. Además, en 2008 ocupó el cargo de viceministro de Seguridad Social
y en 2016 se desempeñó como ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales. Vamos a hablar con él. Viene del Partido Socialista Unido de Venezuela, es diputado en este momento de la Asamblea Nacional, obtuvo la victoria en las pasadas elecciones del 25 de mayo, va a estar ahora en el nuevo Parlamento, donde estarán sentados allí los diputados del Gran Polo Patriótico y las distintas oposiciones que usted conoce. Ese sector que raya en el extremismo, la oposición racional. Bueno, hay que ver si se van a colocar de acuerdo. Puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, ahí lo tienen, mi canal en Telegram. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Las guarimbas fascistas, la violencia que se desató después de las elecciones por parte de los actores de la ultraderecha venezolana no afectó el desarrollo de este indicador clave, que es la recuperación productiva. Eso se lee a partir de las contribuciones fiscales o la recaudación fiscal que hizo el Estado durante el mes de agosto. Eso no perturbó, afortunadamente, pero lo que sí estamos viendo es que la economía se expande, mantiene esa tendencia al crecimiento, y esto es muy bueno para el país porque le da mucho más estabilidad desde el punto de vista político y social. Lo económico le da mucho más estabilidad a lo político y lo social, y para el gobierno es una noticia extraordinaria porque nos permite obtener mayor cantidad de ingresos precisamente para invertir en lo social, y el primer tema es sin lugar a dudas el salario. Bueno, recuerde que puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, nos puede seguir en nuestro canal en Telegram, Julio Riobó me ubica, y ahí, bueno, lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Como lo veían, nos acompaña Jesús Farías, vicepresidente de Economía Productiva del PSUV, además diputado de la Asamblea Nacional y, si no me equivoco, también diputado reelecto para el nuevo periodo 2026-2031. Correcto. ¿O me equivoco de la fecha? Del 26 al 30. Al 30, corrijo entonces, gracias. Agradezco a Jesús Farías por estar aquí. Fíjese, el equipo de producción lo contactó para hablar del tema económico antes de lo político, por todo lo que viene sucediendo. Se ha dado a conocer que los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 20 ciudadanos que están implicados en el boicot a la economía venezolana. ¿Esto podría estabilizar el mercado cambiario en Venezuela? Bueno, en primer lugar hay que decir que la economía venezolana en esta nueva fase de agresión se encuentra bajo los efectos muy disruptivos y destructivos de la especulación cambiaria desde mediados del año pasado. Hay mucha inestabilidad. Porque había una estabilidad, ¿no? El año pasado y de repente se desplazó. Por más de un año. Y no fue por casualidad que en el periodo de elecciones presidenciales se activa nuevamente en ese contexto. Eso siempre ha sido así, y especialmente en la Revolución Bolivariana, porque desestabilizaciones cambiarias conducen siempre a perturbaciones en la economía en general, y eso tiene repercusiones y consecuencias muy graves en la población. En una elección, una situación de esa naturaleza, por supuesto que le resta votos a las fuerzas del gobierno y le aporta a las de la oposición, que siempre están vinculadas a estos brotes, siempre, permanentemente. Tú puedes observar, dependiendo de la capacidad de resistencia y de defensa que tenga la economía, en este caso las reservas internacionales, el flujo de divisas a la economía, el nivel de producción petrolera, dependiendo de eso, los impactos han sido más o menos graves. Entonces ellos han fracasado con todos los expedientes que aplicaron, invasión, mercenarios, bloqueo, y vieron esa oportunidad, elecciones presidenciales, vamos a tratar de impactar la economía a través de la especulación cambiaria. Eso se ha prolongado casi por un año. Y bueno, uno de los instrumentos fundamentales para promover y profundizar los efectos de la especulación son estos portales que promueven una tasa de cambio absolutamente artificial, voy a reiterar, absolutamente especulativa, donde se hacen grandes ganancias en poquísimo tiempo, y contra eso
había que actuar. No es lo único que se tiene que hacer, pero sin eso nosotros no vamos a lograr estabilizar el mercado cambiario. Ahí no hay ningún cálculo, por ejemplo, legal. No. Se lo digo es porque, bueno, no es que tú sumas, multiplicas por aquí, divides y te da ese monto que colocaban los especuladores en esa ¿Para fijar la tasa de cambio? Sí. No, eso es sencillamente lo máximo que se puede establecer para obtener una ganancia. Eso no se fundamenta en la economía. Tú ves la economía crece, hay un desempeño bastante coherente en las políticas fiscales, la producción petrolera se mantiene estable en torno a 1 millón y sin embargo se produce esa situación. Esa especulación obedece a 2 propósitos. Eso tiene un doble propósito. Por una parte, ahí está metida gente de mucho dinero. Mucha gente está involucrada directamente o se aprovecha de eso de manera indirecta, colocando dólares a elevados precios y obteniendo ganancias muy fáciles y muy elevadas, a un costo muy grande para la economía y para el pueblo. Número 1. Entonces, la especulación con un cálculo de obtener ganancias altísimas. Puramente especulativo, puramente parasitario. Las economías petroleras tienen esa característica. Tienen un sesgo, un rasgo profundamente parasitario y de allí subyace el elemento especulativo. Eso se ha visto en la economía venezolana a lo largo de los 100 años de su existencia. El otro cálculo es el político. Ellos saben que con esa acción pueden tener un dividendo político a través del malestar que se genera en esa dirección. Y si el propósito es destruir la economía, y hay todo un andamiaje terrible, tenebroso y terrorista en contra de la economía, el bloqueo económico, bueno, esto contribuye en esa dirección. Yo impacto la economía petrolera, eso merma los ingresos de divisas y mi capacidad para atender el mercado cambiario, por supuesto que se ve limitado. Mi capacidad para golpear a los especuladores es menor. De tal manera que aquí nada ocurre por casualidad y ninguna de las consecuencias que se desprende de ahí está desvinculada con un hecho fundamental, que es el bloqueo económico. Sin bloqueo económico, aquí no existieran esas manifestaciones tan abruptas, ¿no? Y sin bloqueo económico, cuando aparecen, nosotros estamos en capacidad inmediatamente de golpearlas y torcerles el brazo. Depende del ingreso de divisas. Trabaja de la mano el bloqueo, las sanciones y esta especulación del mercado cambiario. Y a esa relación hay que incorporar los factores de la oposición, de la ultraderecha en este país. ¿Cómo son esos vínculos? A ver. Todos están en sintonía. Bueno, en primer lugar... Porque hay muchos que dicen, bueno, hay un vínculo, pero ¿cómo uno sustenta eso en pruebas? Bueno, en primer lugar, grupos económicos poderosos que todavía no se han puesto en sintonía con la necesidad de desarrollo de la economía. Nosotros tenemos que reconocer que la actuación del sector privado en general ha sido bastante constructiva en esta nueva fase de la revolución. Ellos han incorporado a la tarea de recuperar la producción material. Ahora, esa no es la actuación de todos los grupos económicos. E internacionalmente tenemos gigantes corporativos en contra nuestra. Veamos nada más la ExxonMobil, que es una de las grandes compañías del planeta, y otros más, grupos económicos, que fueron desplazados del poder, no solamente económico, sino también político, y van para la revancha. Entonces ellos juegan doble play en algunos casos. Se mantienen en su actitud y en su actividad productiva, pero paralelamente tienen ese juego financiero que, te repito, le da grandes dividendos, independientemente que eso deteriore. No solo monetarios, sino políticos a veces quieren. Bueno, ese es el propósito, obtener el poder político a raíz de una situación de insurrección que surja con una situación de deterioro de la economía nacional. Hay un vínculo estrechísimo. Todos sabemos que la oposición venezolana responde de una manera directa y sin condiciones a las políticas de los Estados Unidos. Y todos sabemos de la misma boca y de palabras de los principales voceros de la política norteamericana con Biden y con Trump, cuál es su propósito: estrangular la economía. Todo lo que se hace en función de eso y en sintonía con el bloqueo y en sintonía con las actuaciones del fascismo, de violencia y terrorismo, es exactamente lo mismo. Es más, esa estrategia tiene básicamente 3 componentes. Uno político, para tratar de desestabilizar políticamente el país, de legitimar los poderes. Otro económico, destruir y llevar a la economía a su mínima expresión. Y el otro es el mediático, porque sin el impacto mediático nada de esto tiene algún tipo de repercusiones reales. Sin la capacidad de proyectar en la sociedad venezolana la existencia de una figura distorsionadora
como una tasa de cambio que está desvinculada de la realidad y que tiene un propósito desestabilizador, eso por supuesto no va a tener ningún tipo de impacto. Fíjese, hay algunos sectores ahora o comerciantes, no lo voy a llamar sectores, que dicen, bueno, yo me voy a regir por la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero hay otros que dicen, bueno, ya que no está el tema del dólar paralelo, yo lo voy a hacer con euros. ¿Eso realmente es legal o no? No, bueno, eso es una trampa. Eso es una trampa porque es exactamente lo mismo con otra figura. Con otra divisa. Por supuesto. Algunos tratan de confundir y ponen euros que tienen una cotización superior al dólar como si fueran dólares. Entonces tú, en lugar de pagar dólares, que tiene una tasa de cambio oficial, estás pagando euros, pero con dólares incluso. Con dólares incluso. O con euros, ponen euros y el dólar en el mismo precio y no tiene el mismo precio. El euro tiene una capacidad mayor de compra, una cotización muy superior. Entonces, eso nosotros lo tenemos que regular. Entonces, aquí se ha dicho, esto es un mercado libre, esto es un mercado regulado, esto es un mercado regulado, como nosotros lo asumimos. Los mercados libres siempre conducen a enormes distorsiones y nosotros no vamos a permitir que exista un mercado libre. El Estado es el interrector de la economía y el Estado tiene la tarea de regular. Regular significa que todas las desviaciones que se produzcan, desde el punto de vista político, ético, para enriquecerse a partir de posiciones de monopolio, de mucho poder, tienen que ser sancionadas, como efectivamente debe ocurrir. ¿Qué hacemos nosotros? Dejamos que todo el mundo especule, dejamos que se enriquezcan en función de amasar grandes fortunas y a costa de sufrimiento o deterioro de las condiciones de vida de la población, del deterioro del consumo de la población. ¿Podemos permitir nosotros eso? Tenemos que actuar. La actuación que se está haciendo es la que debe ocurrir. Entonces, Diosdado, el camarada ministro Diosdado Cabello, atacando esos portales, eso lo saluda al pueblo venezolano. ¿Quién puede estar molesto por eso? Bueno, los ricachones, los que se estaban beneficiando de eso, un grupo de parásitos que tiene como propósito, te lo reitero, desestabilizar la economía. Tratar de sintonizar, para finalizar el comentario, tratar de sintonizar los intereses de la población con los intereses de los empresarios en todas sus expresiones, industriales, comerciales, para establecer precios que sean viables para todos, donde obtengan ganancias algunos y los otros tengan acceso a los bienes de primera necesidad y a todos los bienes y servicios que sean necesarios. Eso es lo normal que debe ocurrir en una economía, por supuesto. Eso molesta a todos aquellos que ven la perspectiva venezolana, una guerra, una insurrección, una cosa de esa. Hay otra situación y no viene sucediendo desde que el Estado o el vicepresidente Diosdado Cabello Rondón está tomando acciones. Él lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Esto es un trabajo de hormiguita que hemos venido realizando para ir identificando uno a uno. Pero hay otra distorsión. Voy a cambiar el adjetivo, yo le decía situación, que es que si tú pagas en bolívares, es una realidad y usted me lo va a explicar por qué pasa eso. Si tú pagas en bolívares tiene un costo, ¿verdad? Pero si tú lo quieres pagar, bien sea ahora lo quieren hacer en euros, tiene otro costo. ¿Por qué si es en bolívares es más caro? Bueno, por la distorsión de la tasa de cambio. Pues si hubiese una sola tasa de cambio, pagarlo en bolívares y pagarlo en dólares sería exactamente lo mismo. Pero si tú tienes dos tasas de cambio y tú tienes dólares y otros tienen bolívares, los que tienen dólares pueden comprarlos en dólares, pero los que tienen bolívares tienen que convertir los bolívares a dólares y elevar la tasa de cambio. Si el precio está en dólar y ese precio tiene dos, y ese dólar tiene dos precios. Es una guerra, es una guerra. Es una guerra, es una guerra. Es para generar malestar, para distorsionar la economía. Ninguna economía puede desarrollarse de una manera constante, estable y equilibrada con altos niveles inflacionarios. La inflación es un proceso que va minando el desarrollo de cualquier economía. No prospera desde el punto de vista social porque se van deteriorando los ingresos de los venezolanos. Se genera una situación de conflictividad creciente en la población y eso, por supuesto, genera trastornos políticos. Y nadie, en condiciones de inflación, ya lo vivimos, hiperinflación. La hiperinflación venezolana aunque ahorita no lo estemos viviendo. No lo estamos viviendo. La hiperinflación venezolana fue la mayor de toda la historia económica moderna del mundo y la más prolongada. Tú fuiste allí, que nadie invertía, que nadie estaba interesada en el tema económico, que los deterioros de las condiciones de vida eran terribles y la situación de conflictividad política era enorme. Los que no pudieron estrangular a la economía a través de las sanciones quieren volver a esa situación. Ven esa vía como la única forma
para tratar de acceder al poder. Y ocurre esa situación. Entonces, esa distorsión del precio de la moneda es clave para ello, porque hay pocos instrumentos que se pueden activar en la economía y pueden causar tanto daño en el país. El otro, para la economía venezolana, que es muy particular, es el tema del precio del petróleo en los mercados internacionales y los niveles de producción. Pero nada afecta tanto. Es decir, que el a la comerciante en economía este como el momento no puede precio de decir, la yo divisa. quiero aumentar los productos de diferentes rubros. Ya eso no puede suceder. No podría ser. Porque Porque hay unos que dicen, bueno, como yo, porque hay una cadena de comercialización, usted me lo puede explicar mejor que yo. Y bueno, uno tiene que demostrar cómo han sido los costos de una empresa, si no me equivoco. Me imagino que eso está en los libros de poder mostrar eso. Entonces, una persona dice, bueno, como yo compré a determinado producto por encima del BCB, ahora yo quiero vender por encima del BCB y como no lo puedo hacer, aumento o encarezco los rubros. En eso consiste la distorsión. En eso consiste la distorsión. En establecer esos precios exorbitantes para algunas fases de la cadena productiva, de tal manera de que todo se perturbe. Y la tarea nuestra es suprimir esa tremenda distorsión y establecer una sola tasa de cambio para que no haya eso. Y bueno, hay comerciantes y hay productores que tienen acceso a materia prima o a productos terminados, en cada uno de sus casos, a precios muy superiores a lo que establece la racionalidad. Ellos le impusieron esa tasa de cambio distorsionada. Ellos están en esa realidad. Bueno, el Estado debe intervenir, es lo que está haciendo. ¿Qué debe pasar con aquellos empresarios que se presten a ese juego? Y dice, bueno, yo como no puedo cobrar a $1 paralelo, yo voy y aumento el rubro en bolívares hasta llegar a ese monto, por poner un ejemplo. No. ¿Deben ser castigados? Todos aquellos que promuevan la especulación cambiaria, todos aquellos que de manera injustificada establezcan precios que no se correspondan con los costos, que tengan divisas al precio oficial del Banco Central de Venezuela y estén cotizando a precios superiores, por supuesto que están cometiendo un delito, están atentando en contra de la estabilidad de la economía, están atentando en contra del bienestar de la población y nosotros no podemos permitir eso, sobre todo los grandes empresarios. Y eso es lo que se está haciendo, actuando de una manera muy contundente por una parte y por otra parte buscando acuerdos y determinando dónde hay alguna necesidad. Hay una razón de fondo que nosotros debemos entender y que está muy vinculado al tema del bloqueo. La economía crece y la economía demanda divisas. Esa demanda de divisas, bueno, es creciente porque la economía también tiene una fase ascendente. El único que suministra divisas en cantidades importantes en este país es el petróleo y lo hace a través del Estado. Ahora, y lo inyectan a través del Banco Central de Venezuela. A través del Banco Central y se distribuye a través de todo el sistema financiero. Ahora, si el gobierno de los Estados Unidos, con el propósito evidente de destruir la economía, te impone sanciones tan terribles, imperiales, que no te permite aumentar la producción, no te permite vender el petróleo libremente y cuando vende el petróleo te meten descuentos, te imponen descuentos, ¿qué ocurrirá? Que el ingreso potencial de divisas del país disminuye. Y esa situación, por supuesto, que limita la capacidad del gobierno para atender esto. Es un problema de fondo que nosotros hemos venido resolviendo de una manera progresiva. Ese problema de fondo lo ven los especuladores como una oportunidad tremenda para amasar fortuna, te lo reitero, pero también lo ven otros para impactar social y políticamente el país. Entonces, todo empieza y todo termina en esta estrategia de impactar a nuestra economía y nuestra sociedad con el bloqueo. Nosotros tenemos que decir que si no existiese bloqueo, tengo que repetirlo, si no existiese bloqueo, nuestra capacidad de respuesta fuese más rápido. Mira, para golpear a los especuladores sería muchísimo más contundente, más allá de la rapidez sería mucho más contundente y hacia allá tenemos que ir. Por eso, entre otras cosas, es tan importante mantener los niveles de producción lo más altamente posible, por supuesto, eso tiene otras implicaciones, pero por el hecho de que la tasa de cambio es un precio macroeconómico, que lo llaman, precio fundamental, impacta en los salarios, impacta en el gasto público, impacta en las inversiones, impacta en todos los precios de los artículos de primera necesidad, de todos los insumos. Por eso esa tasa de cambio, que genera efectos tan importantes,
en la sociedad tiene que estar estabilizada. Y los grandes esfuerzos del país apuntan en esa dirección. Y creo que pronto estaremos nosotros recobrando esa situación de estabilidad que vivimos en años pasados y que nos permitió, eso fue lo que nos permitió salir nosotros de esa vorágine de la hiperinflación. Si nosotros no hubiésemos estabilizado la tasa de cambio, estuviésemos todavía en condiciones hiperinflacionarias. Fíjese, yo veía este fin de semana que pasó a un muchacho allí de uno de estos portales que se llama El Dorado, el portal. Y uno recuerda que en meses anteriores ese mismo muchacho joven, desde ese portal, llamaba a utilizar, bueno, el dólar paralelo y al boicot de la economía. Pero este fin de semana grabó un video pidiendo disculpas por esa acción, más allá de lo que eso, del llamamiento que él hacía, lo que eso había generado en la economía venezolana. Entonces, le tengo dos preguntas. ¿Por qué arrepentirse este joven, por ejemplo, de hacer esto y decir, bueno, le pido disculpas, ya no va a operar más el Dorado? ¿Qué va a pasar con este tipo de personas que están detrás de eso? Y aquellos, por ejemplo, llevándolo al tema comunicacional, como usted lo menciona, el tema de los influencers, que también le hicieron propaganda a distintas plataformas digitales como Monitor Dólar, como por ejemplo esta del Dorado. Ellos, en primer lugar, lo hacen porque es un negocio. Y es un negocio que genera daños a la economía, por cierto, pero a ellos no les importa eso. Como en la mayoría de los casos, a los empresarios cuando se... Sí, él ofreció disculpas ahí, dijo, no, discúlpeme, no volverá a pasar, esto Pero no va a cuando operar. se mete en un negocio legal o ilegal que afecta a las mayorías, no importa. Marx decía que un empresario por una ganancia de 300% es capaz de cometer hasta los peores de los crímenes. Y es así, porque la ganancia es lo que nutre al capitalismo y al empresario privado. Ahora, cuando esto adolece de escrúpulos, cuando no hay absolutamente ni un mínimo de ética, no en los empresarios, sino en el entorno, y las leyes no se aplican, las leyes que impiden ese tipo de actuaciones, por supuesto que esto no solamente se prolonga en el tiempo, sino que tiende a masificarse. Y eso es lo que estaba haciendo él, y eso es lo que están haciendo los otros manejadores de los portales, y eso es lo que están haciendo todos los que se benefician y se están beneficiando No, y ahora migraron de la los portales al especulación. WhatsApp. Y eso va a ser muy difícil de suprimirlo. Eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo, pero eso va a aparecer por otras vías, porque es la manera de enriquecerse, es la manera de hacer un negocio. Buscarán ellos las estrategias, digo yo. Siempre. Sí, que se le puede llamar y así. mientras la capacidad de comunicación con la población se diversifica con tanta velocidad como lo permite la tecnología en la actualidad, eso va a ser más difícil de combatir. Y mientras la economía y la comunicación se globaliza con el aporte y el apoyo sobre la base de la nueva tecnología, eso va a ser más difícil de combatir, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué se está disculpando ese señor? Bueno, se está disculpando porque le impusieron la ley, porque se hizo valer la ley. Eso hay que hacerlo. Porque tiene En miedo. Bueno, tiene mucho El miedo. que comete un delito, imagínese. Por supuesto, el Estado tiene que actuar. Y yo felicito la actuación del Estado a través del ministro Diosdado Cabello porque ha sido muy contundente. Establece un precedente. Y te reitero, eso no va a solucionar todo el problema, pero sin eso tampoco lo vamos a hacer. Eso es parte de una estrategia que nosotros tenemos que activar para lograr estabilidad. ¿Para qué queremos estabilidad económica? No es la estabilidad económica por un fin en sí mismo, que la tasa de cambio siempre esté a un nivel 90, 70, 80, lo que sea, sino de eso depende la capacidad de crecimiento y la capacidad de diversificación de la economía. Ahora Y bien, a ¿con su este vez, duro golpe puede bajar el dólar del Banco Central de Venezuela? eso va a depender de las variables. Por cierto, algunas de ellas nosotros no las conocemos, no las tenemos a la disposición, pero es posible, ¿verdad?, que ante menor presión de las fuerzas especulativas, ese precio pueda bajar levemente. Aunque una economía asediada y con tantas restricciones, Hay muchas aristas. sí, hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Pero en este momento, más que bajar, lo más importante es garantizar la estabilidad. Que la tasa de cambio no la manejen unos estafadores que se hacen valer de una capacidad mediática, una capacidad financiera y un plan político para esa estabilidad. Eso es lo fundamental en este momento. Que salga de esa dinámica y nuevamente se guíe por los elementos, las variables fundamentales que realmente existen en la economía. Equilibrio, estabilidad en los precios del petróleo a nivel internacional, bueno, eso no tanto, pero la producción sí, los ingresos petroleros,
Y bueno, el gran factor desestabilizador y distorsionador, nuevamente, el bloqueo de los yanquis. Esta semana estuvo la vicepresidenta en un foro de ANSA, que es la asociación esta de automercados, si no me equivoco. Y allí ella decía una frase que me quedó grabada de esa actividad, de la exposición que ella daba con láminas y demás. Ella decía que la economía venezolana no se puede estudiar en los libros. ¿Usted está de acuerdo con eso también? Bueno, no. Dada la situación de ahora, Sí, ahí... de todo lo que me describe. Depende de qué libro, porque hay libros que no te describen la economía como es, sino la teoría, la economía en términos muy abstractos y teóricos, la economía neoliberal, neoclásica. Pero hay libros que sí expresan lo que ocurre en nuestra economía, porque nuestra economía es la expresión de lo que ocurre en la producción, en las finanzas, pero también la expresión siempre, la economía es la expresión de lo que ocurre en la política, de lo que ocurre a nivel internacional, es el concepto de la economía política. Cualquier persona que aborde la economía como algo integral, como algo abierto, como algo que recibe y genera efectos y consecuencias y elementos para todos los ámbitos de la sociedad, para todas las dimensiones de la vida social, eso puede estudiarse. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algo muy importante. La economía está creciendo con un gran sacrificio de la Más allá de las población. dificultades. Más allá de las dificultades. Alguien puede decir, eso es algo increíble, efectivamente es casi como un milagro, pero se puede perfectamente establecer a través de teorías. Se puede medir. Sí, se puede medir y se puede establecer y se puede verificar y se puede fundamentar en las teorías económicas. La economía ha crecido porque hemos estabilizado el ámbito político, en primer lugar. Eso lo plantean muchos teóricos. Una condición de conflicto, una condición de perturbación, una condición de guerra, la economía no crece. Claro, para Eso es algo estabilizar la economía se necesita un ambiente de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Ese es el primer paso. Y por eso es tan importante lo que se ha hecho en este país. Poner bajo arresto a centenares de mercenarios, desactivar las bandas fascistas que trataban de desestabilizar el país o sembrar el terror o limitar la acción del imperialismo y los factores paramilitares en torno a la frontera. Eso es fundamental. La economía? No, la economía se ve fuertemente afectada. Hay una sola economía en el planeta que ha podido crecer en una condición de guerra. Esa es Colombia, porque la guerra es provocada por el narcotráfico. El narcotráfico genera ingresos y esos ingresos eran los que alimentaban a la economía. De resto, no hay ni un solo ejemplo donde haya armonía económica en condiciones de perturbaciones y graves conflictos políticos. Ese es un elemento, pero el otro son los consensos que hemos construido. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado consensos. ¿Pero por qué hemos encontrado los consensos? Porque la revolución bolivariana se ha fortalecido de tal manera que le ha impuesto su agenda de diálogo, de paz y de desarrollo al resto de los factores que en el pasado se caracterizaban por todo menos por posiciones constructivas. Tomemos el caso nada más de los empresarios. Le dieron un golpe al comandante Chávez y durante décadas estuvieron aquí, bueno, tratando de desestabilizar. Ahora creo que en su inmensa mayoría los empresarios venezolanos han asumido una actitud constructiva hacia el tema económico. ¿Por qué? Por la fortaleza. Se estabilizó políticamente el país y la fortaleza de la revolución del gobierno los ha llevado a eso. Tenemos una clase obrera, por ejemplo, el elemento del trabajo. Eso lo plantean las diferentes teorías. El trabajo es factor fundamental del proceso productivo. Nosotros tenemos aquí una clase trabajadora cada vez más cohesionada, cada vez más consciente, cada vez más organizada, que asume tareas de la perspectiva de la producción que antes no ocurría. Eso es un aporte fundamental para que el crecimiento de la economía se produzca. Ahora, lo que yo sí estaría de acuerdo es que crecer y desarrollar la economía bajo las actuales condiciones es un hecho prácticamente heroico de toda la población y tiene explicaciones teóricas y científicas. Lo que sí tenemos que reconocer es que para llegar a eso tuvo que haberse realizado un esfuerzo gigantesco que tenemos que reconocer a todos los actores que participan en el ámbito de la economía, incluyendo obviamente al gobierno bolivariano. Fíjese, usted me habla del tema primordial dentro de la economía, que es el tema petrolero venezolano, para obtener divisas.
dicho y descrito por usted. Yo recuerdo uno de esta semana, no creo que haya pasado 15 días, el jefe de Estado estuvo con los trabajadores petroleros, vía streaming, ahí con la vicepresidenta ejecutiva y Petropiar, Petroboscan, algunas empresas mixtas. Y la vicepresidenta hablaba allí de una producción de más de 1 millón de barriles de petróleo. ¿En qué afecta el tema de las licencias a PDVSA? Porque el presidente ha sido muy claro. ¿Cómo es posible que yo necesite una licencia para respirar? Nosotros no dependemos de eso. Si se va Chevron, bueno, colocaremos ese petróleo en otro país, con otra empresa. ¿Qué opina Jesús Farías del tema de las licencias que quiere aplicar o que aplica Estados Unidos, casi que regulando la comercialización del petróleo venezolano? La política de sanciones imperiales del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia la industria petrolera ha generado daños terribles. ¿Qué podemos decir? Esos daños terribles en años pasados, daños terribles en años anteriores, fue devastador. Esas sanciones se mantienen en esos términos y la economía ha podido crecer y la industria petrolera ha podido estabilizarse. ¿Qué podemos decir ahora? Sale Chevron, con el caso específico de Chevron, y la economía petrolera se mantiene. La producción, 1 millón de barriles diarios. Eso lo hemos logrado con aprendizaje, con capacidad, con disciplina y bueno, con ingenio tremendo. Y los camaradas que están ahí destacados en esa tarea han hecho un trabajo excepcional. Pero no podemos negar que las sanciones le establecen restricciones terribles, y eso es lo que estamos demandando nosotros. Como un país, haciéndose valer de su poder y actuando de manera neocolonial, le impone restricciones Pero ahora bien, a una nación. las licencias ya no tienen el mismo impacto de antes. Eso es lo que estoy diciendo. No tiene el mismo impacto que antes, porque antes la producción, en el año 17, cuando se activaron, la primera sanción se estableció en el año 2017. Donald Trump limitó o prohibió el financiamiento a la República y a la industria petrolera. Agosto del 2017. ¿Cuánto era la producción? 2 millones. Y la producción cayó tremendamente, a menos de medio millón. Menos de medio millón. Y nosotros progresivamente pudimos recuperarnos. ¿Por qué cayó? Porque el petróleo es un negocio global, donde muchas empresas en todo el planeta interactúan. La tecnología nuestra prácticamente toda es importada del exterior y buena parte de ella de los Estados Unidos. Tenemos una dependencia todavía desde el punto de vista tecnológico. Es decir, que esas sanciones ya no pueden disminuir y ya no pueden destruir lo que hemos alcanzado, pero esas sanciones son una restricción muy clara y eso es lo que nosotros demandamos y denunciamos ante el mundo. Es una restricción muy clara al despliegue pleno, abierto de las capacidades productivas, no solamente del petróleo, sino de todo el país. El país estuviese mucho mejor sin el bloqueo. Esto lo tiene que entender el planeta. Ahora, el bloqueo ya no puede impedir que la economía crezca. Son dos cosas distintas, dos momentos distintos. ¿Y por qué esto? Bueno, por toda la fortaleza económica, ética, política, moral e internacional. Nosotros tendremos que resolver este problema, porque no solamente se trata de vender el petróleo. Chevron colocaba dinero acá y colocaba tecnología, que ya no lo puede hacer. Pero ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos dice tiene que irse Chevron, pero en algunos momentos dice, ya va, vamos a renovar nuevamente la licencia? Después pasan unos días y dice, no, vamos a reducir al mínimo el trabajo que realiza Chevron en Venezuela. ¿Por qué pasa esa distorsión, como usted lo viene denominando en este programa, de una conducta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice sí, pero no? ¿Realmente Chevron afecta más la salida de Venezuela o afecta al mercado petrolero estadounidense? Hay dos cosas. En primer lugar, lo que está haciendo Donald Trump en los actuales momentos ya lo ejecutó contra nuestro país con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro está con el apoyo además al gobierno interino. Exactamente. Todas las estrategias la aplicaron. Y el presidente Nicolás Maduro está más estable que nunca al frente del país. Entonces, fracasó rotundamente esa política, número uno. Y número dos, Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta y tiene vínculos históricos con el sector petrolero norteamericano. Romper ese vínculo, por supuesto que le va a generar daño. Esa situación genera, por supuesto, esa constelación de situaciones genera, por supuesto, conjunto de contradicciones en el seno. Es una gran mentira Donald Trump que dice que no necesita el petróleo venezolano. Claro que lo necesita, es la relación costo-beneficio de cada una de las decisiones. Yo quiero hundir y destruir a un país. ¿Cuánto va a durar eso?
qué voy a dejar de percibir yo en ese tiempo, ¿Cuánto voy a perder? cuáles van a ser, y cuánto voy a perder, cuáles van a ser las repercusiones para mi país y para el resto de la región. Eso lo tienen que medir ellos. Y para ellos el costo es muy superior a los beneficios. Por los momentos, creo que el que está inclinando la balanza por razones de política interna en los Estados Unidos son los más extremistas, los que buscan una confrontación abierta y de destruir a la economía venezolana, lo de Miami, pues, lo de Marco Rubio, y han impuesto... María Elvira Salazar. Exactamente, han impuesto su tesis. Bueno, no, los Estados Unidos se están perjudicando. ¿Nos impactan a nosotros? Bueno, por supuesto que nos impactan y nosotros denunciamos eso. Ningún país puede hacer eso. Eso no adolece de cualquier tipo Ahora bien, de ética. También en Eso- el análisis uno dice, bueno, pero Donald Trump no quiere tampoco que Venezuela comercialice el petróleo con Rusia, con China, grandes aliados. Quiere quedarse con todo, pero entonces emite licencias, pero le dice a Chevron que se vaya. Y uno ve a esta señora, ¿cómo se llama? Magali Meda, no sé si usted lo vio, en una reciente declaración, no han pasado más de 20 días de eso, porque el tema, Chevron es una gran empresa, tiene más de 100 años operando en Venezuela. Si no me equivoco, usted me puede corregir. Entonces, de repente sale Magali Meda y dice que Chevron es una organización criminal. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Por qué estigmatizar a una empresa petrolera con el tema político venezolano? Bueno, esa es la actitud absolutamente criminal de ese sector opositor en Venezuela, que se alinea con una política antinacional, y no solamente antinacional, sino de agresión abierta a los intereses de la nación. Son sus peones. Pero la contradicción requiere por lo menos dos factores que choquen, que entren en conflicto. Una parte de la contradicción es esa. Bloquear a Venezuela, pero eso tiene algunos costos para los Estados Unidos. Los vínculos históricos y el petróleo que abastece y que provee a grandes refinerías en el sur de los Estados Unidos. Entonces, ese es el costo que está teniendo los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay otro factor que hace lobby y que tiene poder y que tiene fuerza. Y que Pero cuesta hasta el plata. momento, exactamente, pero hasta el momento no ha podido inclinar la balanza. En estos momentos no ha podido inclinar la balanza en esa dirección. Son los sectores petroleros, son los sectores que ven la posibilidad de enfrentar a Venezuela, pero establecer un mínimo de vínculos para que ellos puedan también avanzar en su política industrial, en su política petrolera, y que requiere de la comercialización del petróleo venezolano. Ese factor entró en un segundo plano. Allá en los Estados Unidos se está decidiendo en relación a un gran paquete fiscal. Una cosa realmente estrambótica que produjo el quiebre entre Elon Musk y Donald Trump. Si quiere, Es un escándalo en este momento en Estados es un Unidos. escándalo, pero la causa de ese escándalo es lo que no se proyecta en los medios de comunicación y es lo que verdaderamente alarmante. Lo que quiere hacer los Estados Unidos, reducir el gasto de unas tarjetas para la alimentación de los sectores más vulnerables, lo poquitico que ellos le dan al pueblo, porque es uno del gasto público en los Estados Unidos, el gasto social es lo más pequeño que hay en comparación con todos los países desarrollados del planeta. Y quiere, por supuesto, también restringir el financiamiento al Medicare para ahorrar, pero también quiere hacerle un regalo tributario gigantesco a las más grandes corporaciones. Las más grandes fortunas van a reducir sus impuestos. Entonces, y además quiere financiar su cúpula esa que supuestamente lo va a proteger de la industria. El déficit va a quedar mucho más grande. Para eso necesitan votos. Ahora bien, y los de Miami están chantajeándolo, extorsionándolo, diciendo, vamos a aprobar eso siempre y cuando golpees a Venezuela. Ese es el meollo. Una política mafiosa en el Parlamento, una política económica que va en contra de los intereses de esa nación, que beneficia a las grandes corporaciones, que beneficia al militarismo, y bueno, el deslinde entre estos dos por una plata por la que se están... Si ese plan quiere peleando. beneficiar a las grandes corporaciones, ¿por qué Elon Musk se separa? Y crea todo este conflicto y dice que se siente defraudado. Por dos motivos. En primer lugar, él veía la política de reducción del gasto mucho más pronunciada. Es decir, que se redujera mucho más el gasto para que se pudiera solventar el tema del déficit fiscal, que fue la tarea que le dieron a él. A él le dijeron como tarea, tú tienes que resolver el tema del déficit fiscal. Y eso no se va a lograr con ese paquete, por lo que te estoy diciendo. El déficit va a aumentar de una manera escandalosa en los Estados Unidos, número uno. Y número dos, cuando surgen esas contradicciones y se van apartando, entonces Donald Trump lo amenaza con
la eliminación de subsidios a su industria de producción de automóviles eléctricos. Pero es una cuestión que se deriva de algo más profundo. ¿Para quién se gobiernan los Estados Unidos? ¿Quién gobierna los Estados Unidos? ¿Qué tipo de gobierno los Estados Unidos? Exactamente. Y es un gobierno imperial que se hace valer de todo su poder y ese poder le da a él la prepotencia y la arrogancia para patear las leyes internacionales y golpear a una nación como Venezuela que no lo puede hacer. Lo reitero, el bloqueo ya no puede impactar a la economía como lo hace antes, ya no puede frenar el desarrollo del país, pero sin embargo nos sigue haciendo daño, y ellos saben que nos hacen daño con eso, y también saben que se hacen daño a sí mismos con eso, y esa es la contradicción tremenda en la cual ellos están enfrascados. Y esa es la fortaleza extraordinaria que nosotros hemos alcanzado de avanzar y crecer a pesar de esta durísima restricción que tenemos en la actualidad. Fíjese que ya empezaron a sacarse los trapitos al sol allí. Cada 2 horas, si no habla Donald Trump, habla Elon Musk. Ayer Elon Musk dijo, no, en un comentario de alguien que le mencionaba, el caso de Jeffrey Epstein, el tema de la pedofilia, dice, no se ha hablado de ese tema porque Donald Trump tiene las manos metidas ahí. Así es. Se lo pone ahora... lo vincula de manera directa. Donald Trump no quiere decir eso, y que lo diga Elon Musk, alguien que estaba tan cerca de Donald Trump, porque decían que el primero que iba a salir de esa administración por el trabajo que viene realizando iba a ser Marco Rubio. Eso era lo que se decía a nivel de distintos analistas, no solamente venezolanos, sino internacionales. Porque la gente decía, bueno, mientras existe una negociación con Venezuela, porque el tema de Venezuela siempre está latente, usted bien lo menciona, mientras existe una negociación con Venezuela que la lleva Richard Grenell, de manera adecuada, parece ser así, de repente viene Marco Rubio, lo que se construye con los pies, o lo que se construye con las manos, se destruye con los pies. Grenell es de la línea pragmática, que hay que establecer vínculos con Venezuela. Hay que dialogar, en cambio Marco Rubio no. Buscar los beneficios para Estados Unidos de una relación con Venezuela, una cuestión más pragmática y más sustentada en la realidad. No nos van a derrocar. Entonces Marco Rubio tiene la idea en la cabeza que bueno, que sí, que es la forma de combatir a la revolución bolivariana es asfixiándonos, y esa asfixia ya no va a funcionar. Ya nosotros tenemos un proceso de maduración. Por lo menos. Plan y un proceso de maduración y una curva de aprendizaje de cómo ir evadiendo esos embates. Y hay un nuevo orden mundial que está surgiendo, hay una nueva situación, una nueva constelación internacional, tú lo decías anteriormente, bueno, pero eso beneficia las relaciones de Venezuela con China, la profundización y la agudización del bloqueo. Bueno, ya nosotros tenemos excelentes relaciones con China y con Rusia. Son asociaciones de carácter estratégico. Esto no hace sino confirmar lo que estamos haciendo y profundizar ya lo que hemos alcanzado. Son relaciones indestructibles. Ahora, ellos hacen eso y abandonan la posibilidad. Y hay un titular que decía de que aquí, su estrategia se imponga. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, que Venezuela vuelva nuevamente a la órbita de la dominación del gobierno norteamericano. hay un titular de Elon Musk, que hace unas horas decía, Elon Musk admitió que los aranceles de Trump causarán una gran recesión económica en los Estados Unidos. Bueno, lo de la política arancelaria de Donald Trump es algo realmente escandaloso. La filosofía... Más escandaloso que Jeffrey Epstein. Yo creo que están haciendo una competencia ahí, ¿no? Para ver quién genera más escándalos y más disrupción. Fíjate lo que ocurre acá. Donald Trump es un tipo que se maneja sobre la base de la doctrina neoliberal, que nada impida que el mercado fluya. Ahora él tiene una posición que es muy demagógica, proteger a la industria nacional para que la economía pueda crecer. ¿Por qué los Estados Unidos quedaron en esa situación que ahora están reclamando aranceles para protegerse del resto del mundo cuando ellos fueron la principal potencia industrial del planeta? Por dos motivos. En primer lugar, el imperialismo se encargó de exportar capitales a todo el planeta para succionar riqueza de todo el planeta. Ese es el imperialismo. La expansión económica en función de la dominación y en función de la extracción de esos recursos para el enriquecimiento de esas corporaciones. Es decir, que la desindustrialización fue parte de la política de expansión del capitalismo norteamericano, número uno. Y número dos, con la globalización se liberaron todos los mercados financieros. Y eso condujo a lo que se ha llamado la la hegemonía de la finanza.
en el ámbito de la economía. Entonces las finanzas adquieren una gran relevancia. De cada 60 dólares que se invierte en la economía norteamericana, solo uno va al sector productivo. Todo lo demás es especulación. Tú te comprenderás que bajo esas dos premisas, la economía industrial norteamericana lo que hizo fue contraerse de una manera estructural. Entonces él quiere ahora con aranceles revertir esa situación que se corresponde con la esencia parasitaria y expansionista del país. No lo va a lograr. Lo que va a generar es una gigantesca situación de conflictividad en el planeta. La Segunda Guerra Mundial se produjo en el marco, no fue esa la primera causa, pero se produjo en el marco de una guerra comercial y de una guerra de divisas, de la cotización de las divisas. En ese momento estábamos en la gran crisis, la gran depresión, año 29, año 33, y todos los países buscaban salir de esa crisis y echarle toda la leña a los otros países. ¿Qué manera hay? Protegerse con aranceles y jugar con la tasa de cambio para abaratar los productos y poder colocar los productos en otras naciones. Esa conflictividad alimentó lo que vino después, la gran conflagración para repartirse al mundo, las grandes potencias imperiales. Bueno, exactamente lo que está ocurriendo acá. El capitalismo en los Estados Unidos se encuentra sumergido en una profunda crisis, no solamente económica, moral, política, de toda perspectiva, una profunda crisis y trata de salir de esa manera. Y los efectos que genera son peores o mucho peores, no solamente para el mundo, sino también para ellos. Fíjate este comentario. Ellos acaban de poner los aranceles 50% de aluminio y acero para que el aluminio y el acero de los Estados Unidos pueda producirse, porque ya no tiene la productividad, ya no tiene la competitividad. No tiene la competitividad. Han dejado de invertir ahí. Las innovaciones no se están dando ahí, sino en otros lados y en otros países. ¿Qué va a ocurrir eso? El aluminio y el acero que se producen en los Estados Unidos para la industria metalmecánica, bueno, va a ser más caro. Y todos esos productos derivados van a venderse más caros que en otros países. Entonces van a tener que proteger a toda la economía, los precios internos van a aumentar, ellos no van a poder exportar nada. Eso no va a tener el efecto que está buscando. Eso de que va a proteger los empleos de los norteamericanos, eso es pura ficción, demagogia de la más barata. Esto es una huida hacia adelante ante la situación que hay en el planeta de la emergencia de China, de un nuevo polo, y trata de bloquearla con políticas no solamente desesperadas, sino contraproducentes para ellos. Nos quedan 10 minutos de la entrevista, pasa rápido el tiempo. No sé si lo vio así. Ha hablado bastante del señor Jesús Farías. Fíjese, vamos a un tema nuevamente importante, una nueva elección, la elección número 33, si no me equivoco, el próximo 27 de julio, un día antes del cumpleaños del comandante Hugo Chávez. Se realizan las elecciones de alcaldía, ya ha llamado el secretario ejecutivo del PSUV a unas asambleas el día de mañana a las 2 de la tarde, bueno, para postular a los candidatos que van a ir a las alcaldías y los consejos municipales. Yo quería preguntarle algo porque usted viene de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde su visión, desde la otra acera, ¿usted cree que la oposición se va a poder unificar o va a continuar fracturada de cara a este proceso electoral? Bueno, la oposición viene de derrotas estrepitosas a manos de la Revolución Bolivariana. La última, solo mencionar la última, fue una barrida de las fuerzas revolucionarias. Todas las gobernaciones menos una, el 90% de la Asamblea Nacional, el porcentaje en los consejos legislativos es muy superior. Eso nos ha dado a nosotros una enorme fortaleza. Y esto nos permite ir a una ofensiva. Ellos están en una situación de crisis. La crisis se expresa, entre otras cosas, en la división y en la fractura. La crisis no se inicia con estas elecciones. La crisis se inicia con la aventura que ellos tuvieron de tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro de la victoria en el Parlamento. Y se agudizó cuando se entregaron. Del 2015 para acá. Sí, y se entregaron plenamente a la política norteamericana. Ya eran agentes de los gringos, pero se entregaron plenamente a la política norteamericana con el famoso, tristemente célebre itinerato. A partir de allí comienza esa crisis. Y esa crisis no ha finalizado. ¿Y qué expresa eso? Divisiones, repliegues, falta de vinculación con el pueblo. No tienen una forma de comunicarse. ¿Qué le dicen al pueblo? Que aprueben las sanciones, que se arrepintieron de lo que hicieron antes, de que la democracia participativa es lo que el pueblo está esperando, que hay que resistir. No tiene absolutamente ningún discurso ante esas derrotas que han vivido, y eso se va a expresar también en estas elecciones. El
preludio de estas elecciones es lo que ocurrió en las elecciones del 25 de mayo. Vamos a tener una gran victoria, una gran victoria. Ahora nosotros tenemos que administrar esta victoria con responsabilidad. Tenemos que administrarla con humildad y tenemos que administrarla con mucha eficiencia. Esa victoria no es un trofeo, esa victoria es una enorme responsabilidad y compromiso que tenemos nosotros. El bloqueo nos está haciendo mucho daño, pero hay quienes con el bloqueo justifican sus indolencias y sus ineficiencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que avanzar rápidamente en el tema del poder popular, el poder. El elemento clave de eso lo tienen claro algunas autoridades dentro del Partido Socialista Unido de Nosotros Venezuela. tenemos claro. Hoy algunos que de repente, porque uno recuerda al comandante Hugo Chávez cuando llamaba al golpe de timón. Usted me puede decir la fecha, fue el 4 de octubre. No recuerdo bien, creo que un 4 de octubre, ¿no? Fue en Pero sé octubre. que en octubre. No sé si fue el 4 de octubre Fue el la golpe de Revolución timón. de Octubre. Tendría que revisar allí, ya lo voy a revisar. Fue la Revolución de Octubre, pero no la bolchevique. Ya le voy a dar esa fe, porque hay algunos que le tienen miedo como a eso. El presidente ha dicho, menos escritorio, más territorio. Es un claro mensaje a los burócratas que están todavía en el Estado. Nosotros tenemos flagelos que nos aquejan. El burocratismo, las corruptelas, eso convive todavía con nosotros. Cuando llegamos al poder, por lo menos yo lo tengo que reconocer así, pensamos que derrotar esos flagelos que venía arrastrando el puntofijismo por mucho tiempo iba a ser más sencillo. El 20 de octubre, el golpe de timón, 20 de octubre. corrijo, y ahí está la fecha. Ajá. 20 de octubre iba a ser mucho más sencillo y no lo ha sido, no ha sido tan sencillo. Son como culturas que hay que ir destruyendo. Hemos avanzado, sin lugar a dudas. Aquí no se ponían presos jamás diputados, ministros, magistrados y gobernadores, y la lucha contra la corrupción ha avanzado. Sin embargo, todavía existe allí y el burocratismo está allí. La única manera de erradicar todo eso es suprimiendo la estructura del Estado que encontramos nosotros al llegar al poder. Y eso solo lo vamos a hacer cuando el poder popular, la nueva forma de ejercer el poder surja. Esa es la esencia de cualquier revolución. Hay Una muchos alcaldes revolución todavía que no- encerrados en oficinas y no junto al pueblo en la calle. Mire, yo Una crítica, yo le estoy pidiendo una crítica casi. estuve por varios años en Sucre, en el estado Sucre, de enlace del partido. Y trabajé con todos nuestros alcaldes allá, que son 13 de 15. Y te puedo decir que son gente que está en la calle todo el tiempo. Tengo que reconocer que no son todos los del país. Ahora, la tarea nuestra no es solamente elegir hombres y mujeres que en esas alcaldías jueguen el papel que está establecido en la ley. La gran responsabilidad nuestra es la que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que esos nuevos mandos, que esos nuevos hombres y mujeres que van a esos cargos, utilicen esos espacios para ir desplazando esas estructuras para construir otras. Ahora, Muy cercanas al poder popular, tipo las consultas. en la esencia del poder popular, y la consulta es solo una expresión, por cierto, no la más genuina de esa. Yo una vez le preguntaba al ministro Ángel Prado, me decía, lo que pasa es que no es lo mismo cuando tú asignas un proyecto, él no atacaba las estructuras del Estado, pero casi que lo hacía. Cuando tú tienes que darle un dinero de repente a un ministerio que cuando tú lo haces directamente en la comuna que va a ejecutar el proyecto, porque se acaba mucho el canal burocrático de las cosas. No, por supuesto, no es lo mismo. Y por cierto, en las comunas también tenemos que poner atención, porque el hecho de que sean comunas no significa que todo esté funcionando bien. Hay que meterle su auditoría también, señor. El Faría. pueblo tiene que desplegarse y organizarse al máximo. No hay nadie que pueda garantizar por sí mismo que la ejecución de las políticas sean correctas y sean eficientes. Y por eso te iba a decir, tú eliges a un gobernador, tú eliges a un alcalde, esa persona sola no va a poder hacer la tarea. No va a poder hacerla. Si lo deja solo, lo va a atrapar el sistema. Y tiene que activarse una gran fuerza colectiva, que es el pueblo. Ahora, ¿el pueblo en sí mismo es un ente revolucionario? Obviamente que no. Los pueblos han seguido a fuerzas de derecha. Lo que hace revolucionario al pueblo es su actuación, y lo que dirige la actuación del pueblo es el partido de vanguardia. Es la gran responsabilidad de todo esto, lo tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, que nosotros nos podamos insertar de lleno en estas tareas transformadoras. Y ahora existen mejores condiciones para hacerlo, porque tú comprenderás que en medio de una guerra, como la que se desató acá, que lo único que faltó fue disparar, desde el año 17, desde el año 16 y el año 15 hasta el momento, es casi imposible avanzar en un proceso de transformación. Tú estás en resistencia
ahora vas al despliegue de toda la fuerza revolucionaria en todos los ámbitos de la sociedad. Y ese tema del poder no solamente es fundamental, es el prioritario. Con el poder significa que tú con el poder bien direccionado puedes reestructurar el resto de la sociedad, incluyendo la economía. Esto es un proceso largo, un proceso que no puede desesperar a nadie. Pero esto es un proceso que tampoco lo podemos burocratizar con la palabra comuna. No, la comuna, y en nombre de la comuna burocratizamos todo también. Tenemos que buscar que el pueblo en su totalidad o en un alto porcentaje se incorpore a esta gran tarea. Y ese es el gran desafío. Y creo que los avances han sido muy considerables, tomando en consideración el tiempo en el que estamos nosotros, que es un tiempo corto desde el punto de vista histórico, y están dadas las mejores perspectivas. Hay estabilidad política, hay una fortaleza importantísima del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay una coherencia muy importante a nivel del gobierno. Las relaciones internacionales son complejas por la presencia de los Estados Unidos, pero también son alentadoras por la asociación estratégica que tenemos con grandes potencias. En el pueblo se siente que hay optimismo, hay esperanza, es decir que estamos en condiciones ideales para profundizar eso. Ese Por eso sector decía, extremista... este proceso de ofensiva revolucionaria tiene que conducir a una profundización de las líneas estratégicas de la revolución bolivariana. Esa es una sola. No, y además se acaba el tiempo según lo que mandata la Constitución, hay un largo trecho. Receso electoral. Sí, claro, para una elección de... No nunca sabe, pues siempre inventamos una. No, pero están las consultas por lo menos. Fíjese que a pesar de eso, la gente tenía como una confusión y hay que mencionarlo. La consulta se mantiene el 27 de julio. Claro, hay consulta sí, y también hay son elección de alcaldía. Ese sector que raya en el extremismo, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Juan Requesén, ¿le parece que deberían participar en esta elección si así lo quisieran? Porque ahora están diciendo que Manuel Rosales va a ser candidato a la alcaldía de Maracaibo. Lo vi hoy. En la medida en que se debilita la fuerza que se ha convertido en un apéndice de la política imperial, en esa medida se fortalece también el sistema democrático y la capacidad de estabilizar a nosotros. Ellos están viniendo para acá. Ellos asumieron esas actitudes y ese desempeño democrático en las últimas elecciones por la derrota que sufrieron. Ellos salieron... La del 28 de julio. La del 28 de julio y la de los años anteriores. Es derrota tras derrota. Y las derrotas traen consigo, como te decía, divisiones. Y dentro de la derrota hay reflexiones también por parte de algunos actores. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué puedo hacer yo para poder concretar en estas circunstancias mi propósito de salir del gobierno? Bueno, serán las elecciones. Vamos a ver hasta cuándo les dura esa postura democrática. Yo no soy de los más entusiastas, de los más optimistas en relación a su carácter realmente democrático. Yo creo que es una posición oportunista, pero en los actuales momentos es un golpe muy duro que le damos nosotros a la facción más ultraderechista de la oposición venezolana, que de hecho se fundamenta en una ideología y en una actuación terrorista y fascista. Es un triunfo de la revolución bolivariana. Y ahí tú ves la crisis, la capacidad de votos que ellos están en capacidad, la capacidad de movilizar a sus electores. En 30 segundos, una respuesta con la mano en el corazón. ¿Cree Jesús Farías que esos sectores que ya nombré, que ahora son diputados, Pablo Pérez, aquellos y los otros, van a ir realmente a la Asamblea Nacional a construir una agenda de trabajo de cara al pueblo venezolano? No lo creo, pero para eso hay una mayoría revolucionaria que estará en capacidad de garantizar orden, número uno, en segundo lugar, una agenda en sintonía con el pueblo y en tercer lugar, una Asamblea Nacional que se siga convirtiendo y comportando como un instrumento para las grandes transformaciones populares de la patria. Bueno, agradezco a Jesús Farías, que lo saqué de una reunión para hacer esta entrevista. Bueno, agradezco a mi casa por aquí, Venezolana de Televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Nos despedimos y si usted sintonizó tarde lo puede disfrutar mañana en TVs a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana y a participar en la postulación de sus candidatos. No es nada mejor que escoger los candidatos de las bases, no a dedo. Lo decía el presidente en reiteradas oportunidades. Las bases deciden. Y así será. Feliz fin de semana.
Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Y. Fontes lo hacemos posible. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.